Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Agradezco mucho la posibilidad del Departamento de Cultura de AMIA de poder dar este curso sobre el antisemitismo, evolución y desarrollo, el ejemplo argentino. Por supuesto que ni por asomo es la intención de este curso en tres encuentros que tendremos tanto este lunes, el lunes que viene y el otro lunes poder agotar un tema de esta dimensión, ni siquiera poder agotar lo que es el antisemitismo, la judeofobia en general y quizá mucho menos el ejemplo tan específico de nuestro país que vamos a abordar en alguno de los encuentros, sin ninguna duda. Pero antes de empezar, quizá fijar alguna modalidad en el sentido de dar la posibilidad a ustedes de que esperen que yo termine mi ponencia de unos 40 minutos aproximadamente para que puedan hacer las preguntas a través del chat como corresponde y podamos tener un debate enriquecedor y ordenado realmente para todos. De todas maneras, si en algún momento de la charla no soy claro en algún concepto, trataré de parar y de volver a explicarlo. El pastor Edward Flannery publicó ya hace muchos años, por lo menos 32, 33 años atrás, pastor protestante, inglés, publicó un libro que aquí lo editó de forma excelente la editorial Paidós, llamado 23 siglos de antisemitismo. Es notable cómo el pastor de alguna manera se podía poner una fecha de inicio a este fenómeno que nosotros conocemos como antisemitismo y hablar hasta el siglo XX, mediados del siglo XX, con 23 siglos de antisemitismo. Después veríamos a qué haría referencia y cuál sería básicamente el origen. Pero, ¿cómo entender este fenómeno tan gigantesco que ha acompañado, acompaña y lamentablemente acompañará la evolución del pueblo judío a lo largo de la historia, como no hay otro fenómeno de esta magnitud que haya acompañado básicamente al pueblo? Se podrá decir que el antisemitismo tiene que ver con la dispersión de los judíos en la diáspora, y es muy cierto, porque sin ninguna duda los grupos minoritarios tienden a transformarse en chivos expiatorios de los propios males de la propia sociedad, pero en todo caso también llama la atención su insistencia, su permanencia, su continuidad, algo que también abordaremos. Se podrá decir de alguna manera que el antisemitismo también es producto en gran parte del conflicto árabe-israelí no resuelto, palestino-israelí. En gran parte es cierto, porque encontramos justamente una virulencia judeofóbica, antisemita y antisionista en los últimos tiempos que no conocíamos en otras magnitudes. Se podrá decir también de que el antisemitismo tiene que ver con los diversos roles que los judíos han ocupado a lo largo de su vida en la diáspora y en la propia tierra de Israel, o con el aporte cultural y religioso que el judaísmo en general ha hecho al mundo. Son muchas las cuestiones que uno puede llegar a tratar de dilucidar, a tratar de desarrollar. Pero la verdad es que a lo largo de cerca de 2000 años por lo menos, y quizás un poco más, cuando un no judío atacaba al judío, no lo hacía por antisemita. Quiero explicar este concepto. Invocaba cualquier circunstancia, pero no invocaba un odio al carácter semítico del judío. De hecho, la palabra antisemitismo es bastante moderna y enseguida la vamos a tratar de analizar. Cuando las cruzadas o cuando la Inquisición hacía las cosas que realmente hizo con los judíos, no se invocaba una justificación antisemita. Se actuaba contra los judíos, como nosotros lo conocemos, pero no había una justificación. Veamos un poco las filminas, si nos pueden ayudar a desentrañar entonces cómo deberíamos llamar al antisemitismo con propiedad. El pensador judío argentino, radicado hace muchos años en Israel, Gustavo Daniel Peretnik, que realmente se ha especializado en los temas de judeofobia contemporánea, ha dicho, a criterio mío, con mucha propiedad, que no deberíamos hablar de antisemitismo, porque es un término no del todo correcto, que deberíamos utilizar la palabra judeofobia, es decir, un odio irracional al judío que en algunos momentos reconoce distintas motivaciones. Podríamos llegar a decir que hasta 1879, después voy a explicar por qué en 1879, la judeofobia arrasaba comunidades, la judeofobia destruyó vidas, la judeofobia creó mitos y actuó en función del miedo. Pero, como bien dije antes, no tenía un nombre, no había un nombre para este fenómeno. En realidad, el primer nombre de antisemitismo, la definición de antisemitismo, se da en 1879 en Alemania, a través de un libro de un autor
podríamos decir con toda tranquilidad, prenazi, Wilhelm Marr, que de hecho fue uno de los tantos agitadores precursores del nazismo en Alemania y en Austria en el siglo XIX, y él es el que inventó, él es el que creó el término antisemitismo. ¿Por qué? Porque esencialmente en Alemania de aquel entonces, del siglo XIX, el odio hacia el judío no se canalizaba por un motivo religioso en particular, sino que empezaba a tomar dimensiones raciales y étnicas. Y el concepto, obviamente, anti, en contra, se ha utilizado para muchas otras cosas. Pero el concepto semitismo haría en Alemania de aquel entonces una distinción muy particular respecto a los judíos. Después de todo, los únicos semitas que había en Alemania eran judíos. No había árabes, no había arameos, no había caldeos, no había en general otro grupo poblacional que no fuera los judíos, aparte de los arios en la Alemania de aquel entonces, en la Austria de aquel entonces. Por eso el concepto de Wilhelm Marr caló muy hondo, porque ideó junto a otros tantos pensadores racistas, chauvinistas, franceses, ingleses, alemanes, el concepto de antisemitismo, y él lo acuñó y él le dio nombre. La lucha justamente de los judíos contra la propia sociedad, y tomó el concepto del antisemitismo como un concepto defensivo, para defender la germanidad, defender a Alemania del ataque judío. El término antisemitismo de Wilhelm Marr no es un término feliz, no es un término adecuado. En realidad, el concepto antijudío o antijudaísmo haría referencia a una connotación religiosa. La persona puede ser antijudía porque detesta los valores o los modelos culturales y religiosos del judaísmo. Pero Wilhelm Marr no se sintió conforme con este tipo de definición nada más. Él vio que el fenómeno estaba por encima de la religiosidad, porque si el fenómeno hubiera sido solamente religioso, evidentemente no tendría razón de ser en Alemania, ya que los judíos estaban emancipados. Y la religión judía, como cualquier otra, tenía los mismos derechos, los alemanes judíos, los judíos alemanes tenían los mismos derechos que cualquier otro habitante de Alemania. Wilhelm Marr sacó su libro en alemán y tuvo un éxito extraordinario en Alemania, más de 12 ediciones en donde advertía del peligro de la influencia judía. No creo que el libro de Wilhelm Marr esté en español, yo lo he buscado, pero no creo que esté en español. La definición de Wilhelm Marr tiene varios errores bajo todo punto de vista. No podemos hablar hoy básicamente de que todos los judíos sean semitas. Seguramente, y siguiendo los textos bíblicos, los judíos naturalmente descienden de Shem. La palabra semita viene de Shem. Lo hemos leído en la última ya de la Biblia, de la Torá, en donde Noé, que se salvó del diluvio, tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. De Shem descienden los semitas, y ahí nos enrolamos los hebreos, esencialmente. Por lo tanto, el término antisemitismo hoy en día no podría tener solamente esta connotación antijudía y antihebraica, porque no todos los judíos son semitas, hay judíos negros, de hecho, que no son semitas, y también tenemos que entender que hay grupos semíticos no judíos, por ejemplo, inclusive los árabes. Wilhelm Marr no se refirió a los árabes, se refirió únicamente a los judíos, no había árabes, o por lo menos no había en cantidad en la Alemania de aquel entonces. Hoy se puede hablar de lenguas semíticas, ¿sí? Como el asirio, como el caldeo, como el hebreo, como el arameo, sin ninguna duda. Pero nunca hubo a lo largo de la historia ni partidos, ni libros antisemitas con esa definición, sino que eran esencialmente antijudíos por distinto carácter. De hecho, quien fuera en su momento, Amram Musa, secretario general de la Liga Árabe, en Egipto dijo en alguna oportunidad, ¿cómo van a acusar a Egipto de ser antisemita si los egipcios somos semitas? De alguna manera, como los egipcios como descendientes de parte de la cultura árabe, efectivamente son en parte de origen semita, naturalmente tendré razón. Por eso es que el término antisemitismo no es el término adecuado. Más bien el término judeofobia, como dijo Gustavo Perendik, que en realidad lo tomó de un pensador judío, Pinsker. Yehuda Leib Pinsker, que fue un médico judío totalmente asimilado, que también en 1881, por los pogroms, por los ataques judeofóbicos, antijudíos que hubo en Rusia, decidió acuñar este término de judeofobia, que es un término que tiene connotaciones psicológicas o psiquiátricas, si se quiere. Judeo es judío, fobia es un odio irracional. Pinsker ya nos hablaba en su escrito de un odio irracional hacia el judío
por distintas motivaciones y consideraba que este odio iba a perdurar por muchísimo tiempo y de hecho esto es lo que hizo que Pinsker se transformara en un fervoroso partidario del sionismo, ya que entendía el sionismo como una forma de resolver la cuestión judeofóbica. En realidad, tenemos que entender que más allá de estas actitudes y estas definiciones de Pinsker, hay algunas curiosidades adicionales que nos tienen que llamar también la atención. Veamos la siguiente filmina. Fíjense ustedes en el mundo, en el curso que yo he dado también hace un tiempo atrás sobre demografía judía, nos hacíamos una pregunta acerca de la cantidad de judíos que hay en el mundo. No es la intención repetir los conceptos, pero tengamos en cuenta que la cantidad de judíos que hay en el mundo, como uno dice la filmina, nunca superaron el 1% de la población de un país, quizá a excepción de Israel, naturalmente, y de los Estados Unidos, quizás. Pero en cada país se perciben como si hubieran más judíos, y aún inclusive en Argentina, en donde los judíos no superan los 220.000 sobre 40 millones de habitantes, la percepción natural y generalizada es que los judíos son más. Y esto tiene razones de ser. La razón de ser tiene que ver con el hecho que el 90% de los judíos estaba urbanizado, es decir, vive en alguna de las orbes más importantes del mundo, y por lo tanto la presencia judía se siente mucho más masificada a través de los medios masivos de comunicación. El segundo aspecto, y todos conocemos y siempre hemos visto y hemos hablado acerca de cuántos premios Nobel hay que son judíos, los judíos son muy activos en lo social, en lo económico y lo cultural. Basta ir a algún hospital público y ver el staff profesional para darse cuenta por los apellidos la cantidad de médicos de origen judío que hay, o los psicólogos de origen judío que hay, o periodistas. Hablo aquí en la República Argentina, pero esto podría reproducirse en otros lugares. Esto tiene que ver con acciones o con situaciones sociológicas que han sucedido con el pueblo judío, que lo han llevado desde el siglo XIX, cuando recibió la emancipación, la igualdad de derechos, a activar de una forma casi diríamos desproporcionada a otros grupos minoritarios de la propia sociedad. Y el tercer aspecto es que lo judío no podría pasar desapercibido, porque los judíos son parte de la historia sagrada de la humanidad. De hecho, cuando nos enojamos con la UNESCO, o con la UNESCO, si me permiten el término, acerca de su definición sobre Jerusalén o la quita de derechos a los judíos sobre la ciudad sagrada para las tres religiones, en realidad la UNESCO está desconociendo el carácter sagrado milenario que ha tenido el pueblo judío para la historia de la humanidad, cuna de las otras dos grandes religiones, tanto del cristianismo como del islam, de las otras dos grandes religiones monoteístas. Es decir, que si nosotros sumamos la cantidad de judíos que hay en el mundo, más los 1.800 millones de cristianos y los 1.400 millones de musulmanes, naturalmente los judíos han ocupado un rol muy importante en la historia de la cultura y de la dinámica occidental y de parte del mundo oriental, del Medio Oriente, después trasladado a América. Con lo cual, uno ve efectivamente el hecho de que los judíos están esencialmente muy arraigados en las propias sociedades. Veamos cómo nos podemos apoyar en la próxima filmina también. Fíjense, acá yo quería desarrollar con ustedes, si se despliega ahora la filmina en su totalidad, si no vamos a tratar de verla, hay una parte que no se ve, quizá lo podemos mejorar, pero tengamos en cuenta lo siguiente. Los judíos han sido odiados en sociedades paganas, en sociedades religiosas monoteístas y también en sociedades seculares, en las sociedades paganas como la sociedad griega y la sociedad romana. En la sociedad griega, y estamos hablando de 2300 años de antigüedad aproximadamente, muchos años ya atrás, los judíos eran odiados por los griegos porque los judíos no trabajaban un día a la semana, el Shabbat, el día sábado. Los griegos coincidían o llamaban o decían que esto era una muestra de parasitismo, no trabajar obviamente una vez por semana. Hoy a nadie se le ocurriría decir o establecer un argumento de este tipo que sería completamente absurdo. Desde el punto de vista de las sociedades romanas, o de los romanos también, los romanos consideraban que los judíos vivían en el error porque adoraban un Dios que no tenía imagen, dado que el paganismo de la antigüedad consideraba que cada elemento debía tener una deidad, el vino, el amor, las corrientes marinas, distintos aspectos, también entonces consideraba que el hecho de que los judíos murieran defendiendo un templo de Jerusalén, en donde el Santo Santorum, el Kodesh HaKodashim, donde estaría guardada teóricamente la Torá, aunque ya estaba desaparecida en aquel entonces, la tabla de la ley,
no había nada en él, es decir, no había nada en particular, no había imagen a la cual adorar, lo llamó a establecer a los judíos como realmente un pueblo que tenían una fe completamente equivocada y completamente arcaica, porque adoraban un Dios que no tenía realmente ninguna imagen. Esto hoy causaría también estupor. Nadie desacreditaría a un judío por adorar a un Dios que no tiene imagen, muy por el contrario. Las sociedades paganas han quedado completamente ya de lado en gran parte. Y las sociedades seculares, laicas, especialmente desde el siglo XIX a esta parte, han buscado distintas argumentaciones para odiar al judío. Nosotros podemos ver que en general, para aquellos que son nacionalistas, las personas que se consideran nacionalistas, los judíos son comunistas. Para aquellos que son comunistas, los judíos que son capitalistas, encarnan lo más grande del capitalismo. Para aquellos que son capitalistas, los judíos que son socialistas. Es decir, de alguna manera, este fenómeno está siempre presente, que no hay manera de conformar a la judiofobia. Siempre va a buscar algún efecto, algún elemento para descalificar esencialmente al judío. En general, en la diáspora, hasta el día de hoy, en menor medida, pero se continúa viendo este fenómeno, los clásicos judeofobos acusan a los judíos de doble lealtad. Aquí en la República Argentina hemos tenido el caso más claro de Luis de Lía, hoy notorio por otros aspectos, junto a Esteche, que han insinuado en todo momento la sensación de que los judíos tienen esa doble lealtad y que no se puede ser leal a la Argentina y leal al Estado de Israel. No se admite una doble lealtad. Esta es una connotación que no tiene ningún sentido tampoco, ya que son muchas las culturas y los países donde la doble lealtad está completamente asumida. Por otro lado, en el concepto justamente también de el Estado de Israel, también se han escuchado argumentaciones judeofóbicas en el sentido que si los judíos del mundo deciden vivir o irse a vivir al Estado de Israel, son racistas, porque quieren separarse del resto de la sociedad y que los judíos deberían integrarse solamente en la sociedad que los está rodeando. Como vemos entonces, no hay elemento que venga bien o que deje en claro esencialmente al antisemita o lo tranquilice respecto al judío. Veamos la siguiente filmina. Acá tenemos otra acusación respecto al judío. Si el judío gasta dinero, y gasta dinero en abundancia, el judío es ostentoso, hace hincapié en que tiene mucho dinero y lo puede gastar. Pero si no lo gasta, el judío es avaro, la típica acusación medieval que venía de la época en que los judíos eran acusados justamente de ser prestamistas y de ser usureros. Es decir, por otro lado, también tenemos que entender que aquellos que se consideran hoy en día cosmopolitas, aquellos que se consideran universalistas, aún inclusive entre algunos no pocos judíos también, que son judeofóbicos contra su propia identidad, aunque esto parezca mentira, consideran a aquellos judíos que quieren hacer hincapié en su continuidad y en su identidad como chauvinistas, es decir, como aquellos que no quieren amoldarse a un mundo cambiante y que deciden sostener claramente su propia identidad. Es curioso que a otros grupos nacionales no se los critica porque quieran mantener su propia nacionalidad. El ejemplo más preclaro de todos fue la comprensión que siempre existió hacia el pueblo armenio. Los armenios también estuvieron muchísimo tiempo viviendo en forma diaspórica y no perdieron su propia identidad cultural y religiosa, y nunca se los acusó de chauvinista abiertamente por querer tener un Estado armenio como el que hoy realmente poseen. Pero además de esta acusación, si los judíos se asimilan a la sociedad en la cual viven y pierden su identidad, no pocos judeofobos van a pensar que los judíos son quintacolumnistas, que son traidores, que obviamente están en contra de la propia identidad nacional del país en el cual ellos están viviendo. ¿Sí? Así que evidentemente ahí tenemos una situación bastante dicotómica respecto a este tipo de cuestión. Si los judíos no se asimilan, los judíos están cerrados en sí mismos. Es decir, evidentemente los judíos no quieren incorporarse a la propia sociedad en la cual ellos viven. Neto Sábato, el genial escritor argentino, ya fallecido hace varios años atrás, dijo más o menos textualmente, leo en sus palabras, al judío se lo culpa de banquero, se lo culpa de bolchevique, de avaro, de metido en su propio gueto. Ahora,
Dijo también Sábato genialmente, si triunfa en los negocios una persona que es un no judío, triunfa porque es una persona tenaz y emprendedora. Pero el que si triunfa en los negocios es judío, lo hace porque es codicioso. Es decir, estas son concepciones claramente judeofóbicas. Y Sábato termina diciendo en esa cita, todo lo que el judío hace servirá para avivar el resentimiento. Y quizá aquí Sábato llega a alguna conclusión. Haga lo que haga el judío, siempre va a molestar al judeofobo, al antisemita, a aquel que no acepta a los judíos. Fíjense que a lo largo de la historia en general, y ahora vamos a hablar de algunos de estos conceptos que son interesantes, a lo largo de la historia nosotros deberíamos tratar de analizar los orígenes de esta judeofobia. Pero tengamos en cuenta, en general, que antes de hablar de los orígenes de la judeofobia, debemos decir que a lo largo de la historia antigua y medieval se ha acusado a los judíos de leprosos, se ha acusado a los judíos de beber sangre de chicos no judíos para hacer matzá para Pesach, se ha acusado a los judíos de producir plagas, como la llamada peste negra en el medioevo, se los ha acusado de envenenar pozos de agua, también de conquistar el mundo, una acusación que se mantiene hasta el día de hoy y es de inspiración judeofóbica bastante moderna. Y también, ni que hablar, por supuesto, la acusación clásica del cristianismo, ya felizmente entiendo abolida, de ser deicidas, es decir, han sido acusados de ser asesinos de Dios. La judeofobia ha tenido varias características, pero me voy a retrasar un poquitito antes de desarrollarla. La judeofobia en general tiene varias características muy singulares. Es un fenómeno antiguo, es un fenómeno que supervivió a toda época histórica y siempre ha estado presente. Después trataremos de ver desde qué momento del origen de la judeidad. Es un fenómeno generalizado, la judeofobia, ya que los judíos fueron expulsados esencialmente de toda Europa, en general a lo largo de la Edad Media, y la judeofobia perduró en muchos países. Ahora es interesante el hecho que en Japón, país en donde prácticamente no hay judíos, existe también el antisemitismo. Y en China, un país en donde también hay pocos judíos, el antisemitismo se manifiesta aún en menor medida que en Japón. Es decir, es un fenómeno claramente cultural también, que tiene que ver con la esencia de los judíos y que es trasladado por distintos lugares o por distintos ámbitos. ¿Sí? Esta es básicamente la cuestión que tenemos que analizar, o una de las cuestiones que tenemos que analizar. Ahora, también el fenómeno de la judeofobia es un fenómeno permanente, es decir, me refiero a permanente en el sentido mismo que ha perdurado aún en los tiempos que el judío no ha estado viviendo en determinados países. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de Inglaterra. En Inglaterra, los judíos fueron expulsados de Inglaterra en el año 1290. Y hacia el año 1600, cuando ya no había judíos, pero en verdad empezaban a volver desde Holanda, gracias a mediaciones del rabino Menashe Ben Israel y contactos con Oliver Cromwell, etcétera, etcétera, después de 310 años de ausencia, donde en Inglaterra no hubo judíos, se encontraron los judíos con fenómenos arraigados de judeofobia y de antisemitismo. Ahí tenemos la obra de Shakespeare, El Mercader de Venecia, el famoso Shylock de aquella época, en donde en el imaginario, en la mentalidad del británico, estaba arraigada la imagen del judío. Presten atención a ese fenómeno. 310 años sin judíos, es decir, prácticamente 3 o 4 generaciones, y sin embargo la judeofobia realmente persistía. El retorno a Inglaterra no ayudó a que el fenómeno sea eliminado, sino quizá algo más comprendido. El paso de las generaciones, aún sin judíos, igualmente permitió que la judeofobia perdurara. Vayamos a un ejemplo más cercano, en la República Argentina, aunque esto lo ampliaremos más específicamente cuando analicemos el tema de la judofobia en la República Argentina. En 1890, cuando en la Argentina la presencia de judíos era prácticamente inexistente, recordemos que aquí en la Argentina recién se produce la llegada de judíos a través del barco Weser en 1889, aunque es verdad que había algunos judíos que se habían asimilado, eran marranos, y no pudieron desarrollar su judaidad en la época de las colonias en la República Argentina, pero ya
en 1890, un año más tarde de la llegada de judíos, Julián Martel escribe un libro llamado La Bolsa, en donde ese libro es un clásico del antisemitismo de aquella época, en donde ya acusaría a los judíos de querer dominar la bolsa de valores y que esto tenía antecedentes también en la Edad Moderna, en Inglaterra, en Francia y en otros lugares, y que evidentemente rechazaba la presencia de judíos en el país porque iba a dominar las acciones y dominar completamente la economía. Es decir, este concepto conspirativo ya estaba presente en la República Argentina a través de este hombre Julián Martel, a pesar de que la Argentina era un país oficialmente católico y donde no había judíos, por lo menos no había judíos oficialmente reconocidos, y recién la primera institución judía que se iba a fundar era en 1862, muy pequeña, el actual Templo de Libertad, y Córdoba. También hay otra cuestión que es bastante interesante también, y ha sucedido en Polonia. Polonia fue un centro de vida judía muy singular hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Vivieron en Polonia 3.300.000 judíos, pero al final de la guerra en Polonia quedaban solo 250.000 judíos. Y cuando los judíos quisieron volver a Polonia, se produjeron pogroms, se produjeron incidentes antijudíos, entre ellos el más conocido, el pogrom de Kielce. Tomaba un matiz antisionista, se acusaba a los judíos sionistas, pero naturalmente ya en 1946, cuando en Polonia casi ya no quedaban judíos, o muy pocos eran los que querían volver, Polonia seguía sosteniendo su matriz antisemita que provenía de 1000 años de antigüedad. No es un fenómeno evidentemente fácil de erradicar y por más, a pesar de que la Iglesia Católica ya lo haya repudiado y distintos sectores culturales, sociales, políticos de distintas sociedades también se hayan manifestado en contra y las sociedades hayan tomado más carácter público respecto a lo que es la judeofobia, el antisemitismo, el fenómeno continúa arraigado en la psiquis del hombre moderno. Emerge en algunas circunstancias puntuales y en otras es más militante, pero el fenómeno rápidamente está. Y acá está la otra característica de la judeofobia, que es su arraigo. El antisemitismo, la judeofobia, se ha arraigado por cultura, por tensiones culturales, por imposiciones claramente culturales. Y además, en este mundo globalizado que vivimos, en este mundo de Internet, en este mundo de comunicación, es muy fácilmente transmitible. La globalización comunicacional, la globalización mediática, ha permitido que hoy por hoy no solamente existan libros judeofóbicos antisemitas muy conocidos, sino que también tenemos miles y miles de páginas en Internet y hay luchas constantes de organizaciones judías y no judías para tratar de bajar de Internet a sitios abiertamente judeofóbicos, en donde evidentemente la globalización en este aspecto no ha ayudado a diluir la amenaza del antisemitismo, sino más bien lo que ha ayudado o coadyuvado es a difundirla, a llevarla a lugares remotos donde los judíos prácticamente no han tenido presencia. Y sin embargo, realmente la judeofobia está. También tenemos que decir que otra de las características de la judeofobia y del antisemitismo es que es obsesivo. Digo obsesivo porque busca el quiebre total del judío. El antisemita quiere la destrucción del judío. El nazismo, en todo caso, es el estadio superior de esa eliminación física y espiritual del judío. Pero el antisemita que comienza con la palabra tiene intencionalidad de pasar a los hechos. Y ahí lo tan importante es de frenar este fenómeno cuando está comenzando a registrarse o cuando empieza a manifestarse a través de la palabra, a través de grafitis, a través de escrituras, que no son un hecho más, sino que es la verbalización de un sentimiento profundamente arraigado en la mente o en el corazón de no pocas personas. Fíjense qué tan obsesivo ha sido el antisemitismo, que en la Rusia zarista, donde los judíos eran pobres entre los pobres y eran miserables entre los miserables, el gobierno zarista acusaba a los judíos de ser conspirativos y tratar de derribar al régimen del zar. Es verdad que había no pocos judíos entre los comunistas que querían tirar abajo al régimen del zar, pero la mayor parte de ellos no eran judíos. En todo caso, tenían los judíos motivaciones para tratar de que el régimen del zar no caiga, mejor dicho, caiga, porque obviamente era un régimen violentamente y despiadadamente judofóbico y antisemita. Hitler, Adolfo Hitler, en el discurso final que él da, en el testamento político que él deja cuando ve que su guerra está perdida, un día o 2 días antes de suicidarse, en el famoso, no discurso, sino las famosas palabras, testamento político que le dicta a su secretario y que se puede ver claramente en la película Hitler, la caída, ahí él sigue diciendo
que Alemania ha sido temporalmente derrotada por el judaísmo internacional, pero que es obligación de toda Alemania continuar la batalla incesante contra los judíos en el mundo, estén donde estén, en Alemania o en el lugar que sea, que por ahora el judaísmo ha ganado. Fíjense, un Hitler que llevó a su país al desastre, que llevó al mundo al desastre, a 2 días de suicidarse y de inmolarse, tomando conciencia de esto, se permite todavía manifestar su tendencia judofóbica y no tiene una pizca de arrepentimiento respecto, ya no digo al desastre que llevó al pueblo judío, sino al desastre que llevó a la propia Alemania de por sí. Y hoy en día, lamentablemente, tenemos el extremismo islamista en sus diversas vertientes, tanto chiita como sunita, que también, utilizando la excusa del conflicto árabe-israelí, palestino-israelí no resuelto, hacen gala de esta cuestión. De esto vamos a hablar quizá dentro de un rato también. Voltaire, que fue una de las personas más emblemáticas y más importantes promotoras de la Revolución Francesa, era antisemita. Esto es algo que mucha gente le resulta contradictorio porque ven Voltaire un líder del iluminismo, un líder de la ilustración. Y es verdad, Voltaire en gran parte lo fue, pero Voltaire mismo no pudo sustraerse de algunas percepciones claramente antisemitas, al punto tal que en un discurso de él dijo, es el pueblo más infeliz de la tierra, el pueblo judío es el pueblo enemigo de la humanidad, es un pueblo obtuso y cruel, ¿sí? ¿Saben cuántos judíos había en el mundo en la época que Voltaire dijo esto? No superaban los 15 millones de judíos en todo el mundo. No hablamos ya de Francia, sino en todo el mundo. Sin embargo, para Voltaire esto era una característica realmente demencial. Y una consideración, antes de seguir analizando y haciéndoles una pregunta a ustedes, si quieren pueden empezar a contestarla por chat. ¿Cuál es el origen? ¿Dónde apareció? ¿Cuál es la primera manifestación judeofóbica antisemita que encontramos? ¿Qué les parece a ustedes? Yo después voy a compartir con ustedes esta teoría, pero mientras tomo un pequeño sorbito de agua, me gustaría que ustedes mismos traten de explicarme, de decirme, u opinar, sin compromiso por supuesto, y decirme cuál es para ustedes la primera manifestación antisemita de la historia y dónde la podemos encontrar. Bueno, si nadie se anima, entonces voy a tratar de decirlo yo. La primera, bien, acá Ariel Meckler dice el relato de Purim. En realidad, los historiadores no se ponen de acuerdo respecto a cuál es la primera manifestación histórica de antisemitismo. Sin ninguna duda que los judíos encontramos en el texto, en el relato del Megilat Esther, el rollo de Esther de Purim, el elemento perfecto para poder decir que es una de las primeras manifestaciones. Yo no sé si diría que es la primera manifestación, particularmente creo que hay anteriores, pero en la Biblia, el hecho mismo de tener un libro como el de Esther, que tiene 9 capítulos y en donde encontramos a Amán como uno de los primeros judofobos, que le dice al rey Asuero o a Ahasveros, hay un pueblo entre nuestro pueblo cuyas leyes son diferentes a las leyes del reino y las leyes del reino no quieren acatar, es una argumentación claramente judofóbica, porque los judíos acataban las leyes del reino y los judíos querían sostener y mantener su cultura, y porque los judíos de la época de Purim estaban bastante asimilados también. Es decir, evidentemente ya en la Biblia encontramos, obviamente en el relato del libro de Esther, y tenemos hasta el de hoy la fiesta de Purim, en donde es una fiesta en que nosotros los judíos festejamos el éxito en la lucha contra el antisemitismo en la antigüedad. ¿Cuándo históricamente puede ubicarse la fiesta de Purim? Pues no la fiesta, sino los hechos narrados en Purim. Y aproximadamente 300 años, un poquito menos, de la era común. Es decir, que Flannery, en su libro 23 siglos de antisemitismo, entonces, tenía bastante razón al tratar de ubicar en este contexto, en un contexto de alguna manera de esos años. Pero en verdad podemos rastrearlo en la Biblia en otros lugares. Quizá creo la primera manifestación, aunque no es considerada como tal por los historiadores, la encontramos en el texto bíblico del libro de Génesis, Bereshit. Dentro de poco tiempo lo vamos a estar leyendo en la sinagoga también, esta allá, en donde vamos a encontrar que Labán el arameo, pariente de Abraham, justamente Labán el arameo, tiene actitudes judofóbicas contra Jacob, porque de acuerdo a nuestros sabios lo quiere destruir a Jacob. Y no solamente lo esclavizó 21 años, sino que quería asimilarlo y quería
destruirlo. Más adelante podemos encontrar otra referencia, y es discutible, respecto al faraón en Egipto, que quiso destruir a los hebreos también, arrojar al Nilo a todos los varones y apoderarse esencialmente de las mujeres. ¿Lo hizo por judofobia? ¿Lo hizo por cuestiones económicas? No sabemos, pero evidentemente había un sentimiento xenofóbico respecto a los judíos y respecto a su propia identidad, en donde los judíos estaban manifestándose, los hebreos, para ser más preciso en el término, estaban manifestándose. Fíjense ustedes, nosotros de alguna manera podemos ver, y para volver a estas consideraciones, a lo largo de la historia hemos visto que de alguna forma u otra, más allá de estos episodios bíblicos que yo he narrado, que he contado, en verdad la manifestación o las manifestaciones antisemitas más importantes las encontramos en la cultura greco-romana y posteriormente en la cultura cristiana y en la religión cristiana. No podemos decir que ninguna de estas culturas fundó el antisemitismo o la judofobia, pero sin ninguna duda el supremacismo cristiano, la competencia del cristianismo en la lucha contra el judaísmo para imponer el pensamiento cristiano a costa de la idea de que los judíos mataban a Jesús, lo cual es una falsedad absoluta desde el punto de vista teológico, tanto desde el punto de vista del judaísmo como desde el punto de vista también inclusive hasta del cristianismo, en gran parte, la supremacía cristiana terminó de determinar y de establecer y de fortalecer la judofobia en el mundo. Creada entonces en gran parte por los griegos y los romanos, es recién con la supremacía cristiana, hacia el año 300, donde vamos encontrando raíces muy profundas del antisemitismo cristiano. También hay obviamente contradicciones teológicas importantes que se dieron en el marco del cristianismo, la acusación de los judíos como pueblo deicida, es decir, el pueblo asesino de Jesús de Nazaret, siendo Jesús de origen judío, lo cual es una flagrante contradicción, la idea de que los judíos son un pueblo testigo, es decir, que deben atestiguar y quedar con vida para toda la historia de la humanidad, para que ellos sean testigos de lo que le puede pasar a aquellos que no aceptan a los judíos, a Jesús de Nazaret como Mesías. Ahí nace el concepto del judío errante en gran parte. La idea de que el judío va a vagar por el mundo hasta que reconozca definitivamente a los judíos a Jesús como el Mesías, aunque también tiene otras connotaciones también comerciales respecto a los negocios que los judíos hacían en distintos lugares del mundo. Hubo debates teológicos muy profundos en la España del medioevo, en Barcelona, justamente entre judíos renegados y Nachmanides, Ramban, el famoso cabalista que defendió ardorosamente ante la corte del rey español el pensamiento del judaísmo. Eran debates completamente teológicos. Este debate continuó en Tortosa, pero después los debates teológicos en parte iban a quedar de lado para pasar al tema económico. Por distintas necesidades económicas la Iglesia necesitaba dinero y extrapoló la idea de que usura y judaísmo es exactamente lo mismo y por lo tanto la prohibición cristiana de pedir préstamo a interés, que también es una prohibición judía de la Biblia, fue tomada su excepción. Es decir, puede prestarse, pero no se puede prestar de un cristiano a otro, sino que puede ir y recurrir a un judío, que son expertos en tema de usura. Y por eso de allí que se desarrollaría toda cuestión generalizada respecto a este tipo de cuestión. Solamente un dato curioso. Todos hemos oído hablar de la familia Rothschild en Inglaterra o en distintos lugares de Francia, aún hasta el día de hoy hay una rama de la familia que es judía y otra rama que se ha asimilado completamente. La familia Rothschild fue una de las familias económicamente más ricas en el siglo XIX y han sido responsables del desarrollo del sistema ferroviario europeo. Algunas de las vías de tren que hoy circulan por Europa han sido montadas con los capitales que la familia Rothschild prestó y los capitales que también invirtió. Pero es interesante el hecho mismo de que los Rothschild, la familia, el apellido Rothschild, viene del nombre Roth, que es rojo, y Schild, que en alemán es cartel rojo. Es interesante este concepto de cartel rojo, porque en el medioevo, cuando un no judío quería ir a pedir prestado dinero y quería saber quién le prestaba dinero, algunos de los hogares judíos que prestaban dinero estaban identificados con un cartel rojo. Y allí el apellido Rothschild. No había bancos, en el sentido de la palabra de lo que hoy conocemos los bancos, o la banca, o las acusaciones de banca judía. Pero sí estaban las acusaciones respecto de la usura, de lo que los judíos sí realmente podían hacer. Entonces el cristianismo instaló estos debates, el cristianismo puso estas contradicciones tan tremendas que fueron envenenando la mente y creando este odio tan irracional que tenemos presente.
Ya entrada la edad moderna, con la reforma religiosa, la aparición del protestantismo, Martín Lutero también fue fuertemente judeofóbico, la revolución industrial, en donde Europa necesitó de la inyección de dinero en cantidades importantes y los judíos, si no tenían igualdad de derechos, no iban a prestar su dinero como Europa lo requería, el Renacimiento en Italia, la ilustración o emancipación en Alemania, en Francia, en distintos lugares, aparece el concepto del blanqueo de la banca judía y las acusaciones a los judíos de abusos capitalistas. Con la aparición de los nacionalismos, y no me refiero solamente al nazismo, al fascismo u otros que también había, esta idea se va a extrapolar, va a ampliarse, va a crecer aún mucho más. La idea de la enajenación del judío, de que el judío es un paria que está en la sociedad y que no puede integrarse porque sigue con sus viejas lacras medievales a las cuales la misma sociedad fue entregando al judío en cuestión. Más adelante vendría un concepto que lo tenemos presente hasta el día de hoy, el concepto de que en el origen del sionismo se encuentra la idea del complot internacional. El famoso libro Los protocolos de los sabios de Sion, que es un libro muy conocido, justamente da origen a esta idea, de la idea del complot judío internacional para establecer un gobierno judío que domina el cristianismo a través de la economía, a través de la política, y que hasta el día de hoy estaría funcionando, según el pensamiento de Alejandro Biondini, según el pensamiento de los de Lía o de otros personajes aquí en la Argentina y de otros lugares del mundo. La idea de que el mundo está sometido a un complot internacional. Es notable cómo esto ha llegado también al conflicto árabe-israelí y también no pocos sectores árabes, a pesar de los petrodólares del mundo árabe, que son inmensamente más ricos que muchos judíos, la idea es que el sionismo es un movimiento que complota internacionalmente y que el surgimiento del propio Estado de Israel es parte de un plan internacional para la dominación del mundo. Naturalmente que en el siglo XIX se haría fuerte o se harían fuertes las ideas del racismo, del darwinismo social, del determinismo biológico. Es decir, si el judío después de la Revolución Francesa es igual a otros en el seno de la propia sociedad, entonces ya por ley no se puede descalificar más al judío. Por lo tanto, lo que hay que hacer es buscar en su biología elementos que indiquen de que la ley se equivoca, de que por más que la ley diga que el judío es igual al cristiano o al musulmán o al ateo o a cualquier otro, el judío no lo es, porque su raza, sus genes, su determinismo biológico estaría diciendo otra cosa. De allí la aparición de lo que llamamos el darwinismo social, es decir, la aplicación de las teorías darwinianas. Darwin no era judeófobo, no era antisemita, pero sí hubo muchos pensadores de aquella época que le dieron pie al pensamiento hitleriano para hablar de la idea de la inferioridad de las razas, es decir, el judío y otros grupos raciales son inferiores porque sus genes así lo indican. Y si los genes lo indican y la medicina de aquella época así lo indicaba, entonces por más que la ley diga que los judíos son iguales, no podrán llegar a serlo, porque obviamente la inferioridad racial estaría comprobada por la ciencia. Hoy en día, con el avance de la genética, con el avance de todos los elementos vinculados a la biología, estas ideas absurdas deberían haber quedado enterradas en el tiempo. Sin embargo, sabemos lamentablemente que no es así, y el nazismo, si Hitler ha muerto, todavía goza de bastante buena salud. Hasta aquí esta introducción por ahora. Me gustaría escuchar comentarios, si ustedes quieren escribir, y si no, yo seguiría adelante con alguna otra cuestión, pero preferiría escuchar y ver algunos comentarios de ustedes. Espero haber sido claro y espero los comentarios, las opiniones, espero se me haya entendido los conceptos que quise aquí a vuelo de pájaro tratar de sistematizar y tratar de dar a conocer, ¿sí? Pero es muy importante. No, está bien, Alejandra, te agradezco. Yo, por el momento, desde un punto de vista de la dinámica de lo que es la comprensión de la gente, el entendimiento de la gente y los tiempos en que uno puede escuchar, preferiría preguntas. Me gusta mucho escuchar, te explica muy bien, no va para interrumpir, pero bueno, yo preferiría la interrupción, por lo menos, ya no interrupción, sino estos momentos, dedicarlos a poder debatir algunos conceptos que quizá no queden en claro o algunas dudas que ustedes
realmente tenga. ¿Cómo surgen los judíos prestamistas? Bueno, es una muy buena pregunta, es una pregunta muy interesante. Sin ninguna duda, el fenómeno del préstamo judío, de los prestamistas judíos, es un fenómeno típicamente medieval y es un fenómeno que surgió por las necesidades de la iglesia de aquel entonces, en la época medieval, de hacerse de dinero. Es decir, la iglesia manejó un concepto un tanto ambivalente. Por un lado, consideraba que el dinero era símbolo del mal, de la vileza, de la codicia, de la miseria, y enseñaba y predicaba en los sermones de que la gente debía vivir una vida austera, sencilla, porque también Jesús de Nazaret fue pobre, sencillo y humilde, y por lo tanto no debía preocuparse esencialmente del tema del dinero. Pero claro, la iglesia tenía también necesidades. La iglesia construyó un imperio muy importante, espiritual, y las grandes catedrales, las grandes iglesias necesitaban financiarse. No siempre, naturalmente, el dinero provenía de los sectores de poder como los feudales o los reyes, que le retaseaban el dinero a la iglesia porque sabía que la iglesia podía competir con ellos. Por lo tanto, la iglesia se vio en la obligación de conseguir dinero. ¿Y de quién lo iba a conseguir? Del judío. ¿Por qué del judío? Porque el judío tenía dinero, o no todos, sino que hubo judíos que llegaban al préstamo interés, por el hecho mismo de que no se le permitía al judío en general desarrollar actividades de inserción en la sociedad en la cual vivían. Y por lo tanto, si el judío vivía con inseguridad en la diáspora, sea en Inglaterra, en Francia, en lo que hoy es la República Checa, en Alemania, que antes no existían como país, pero sí existían como reinados o como feudos, si el judío vivía ahí en esas regiones, no podemos decir que eran países, vivía en esas regiones porque sabía él de una forma u otra que su existencia era temporal. Podía tener a lo sumo algunos privilegios, entendiendo mal la palabra privilegio, no como igualdad de derechos, sino algunos derechos por encima de otros judíos, pero en verdad su vida en la región iba a ser de corta duración. Iban a ser echados, iban a ser expulsados. No solamente el ejemplo de España es un ejemplo muy importante, quizá el más importante de todos, pero sí el hecho mismo de que evidentemente en la misma situación que los judíos temían ser expulsados, eso los llevó a tratar de transformarse en precarios o incipientes capitalistas. Es decir, no puedo comprar tierras, no puedo trabajar la tierra, porque me van a expulsar, me van a echar en algún momento. Si no es a mí, es a mi hijo o a mi nieto. Por lo tanto, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Atesorar, acumular. ¿Y de qué manera? Con el préstamo interés. Naturalmente que el préstamo interés generaba situaciones de odio y de bronca ante el cristiano que venía a pedir algún dinero ante la propia iglesia, porque el judío naturalmente desconfiaba de los judíos, ya que las relaciones eran muy, muy complejas. Desde un punto de vista cultural y religioso eran de odio, desde el punto de vista comercial era de interacción. Por lo tanto, el judío tenía que cuidarse y sabía que el dinero que él prestara podía no ser devuelto. Y por lo tanto las tasas de interés eran altas, porque el judío lo que quería era que el dinero que prestara por lo menos pudiera recuperarlo en pocas cuotas. Y evidentemente esto fue lo que llevó a la idea de la aparición de judíos prestamistas, que de ninguna manera fueron mayoría en el seno del pueblo judío. Esto lo quiero aclarar bajo todo punto de vista, porque es una malformación de la historia, una desviación de la historia, ya que la mayor parte de los judíos se dedicó a distintas tareas en distintas diásporas que no tuvieron que ver con la acumulación de capital. Antes dije, y no es de ninguna casualidad, que los judíos de Europa Oriental, en especial de Rusia, eran judíos pobres, eran judíos que vivían en condición misérrima y por lo tanto no estaban en condiciones de prestar. Solamente que luego del préstamo, la banca se transformó, se legalizó después de la Revolución Francesa y se hizo una banca ya legitimada. Y por lo tanto, aquellos judíos que tenían dinero y el mundo capitalista necesitaba capitales para alimentar la Revolución Inglesa, la Revolución Británica, por eso es que naturalmente los judíos se hicieron en algún caso prestamistas y gozaron realmente de un bienestar social económico muy importante ya a partir de la Revolución Francesa en adelante, por lo menos la capa superior de los judíos que todavía no estaba totalmente emancipada. Eso es a rajatabla, a grosso modo, el concepto de judíos como prestamistas. O el origen o la aparición de los judíos como vinculados al préstamo. ¿Algún otro comentario que quieran hacer?
Bueno, a ver si leo lo que Darío dice, siendo que vivimos históricamente persecuciones y sufrimos odios irracionales y entendemos lo que significa la discriminación, la descalificación por una condición étnico-religiosa. ¿Por qué hoy no cuidamos nuestro comportamiento hacia los no judíos? ¿Qué explicación sociológica hay para aquello? Darío, no soy sociólogo, no podría saberlo. Evidentemente puedo compartir lo que vos decís. Me parece que en algunos ámbitos, en algunos lugares, hay algunos judíos que muestran algunas situaciones o muestran algún resquemor o alguna sensación de superioridad que yo no comparto bajo ningún punto de vista hacia otras religiones o hacia otras culturas. Pero si estaríamos masificando esto a todo el pueblo judío, estaríamos haciendo lo mismo que el antisemitismo ha hecho con los judíos, es decir, la acusación de que por uno o por algunos todos son culpables. Me parece que más allá de la confianza o más allá de que el judío en la diáspora ha encontrado mayor tranquilidad, o por lo menos en algunas diásporas, no me parece apropiado, no me parece adecuado extender esta cuestión de que todos los judíos o muchos judíos tienen alguna actitud supremacista, por así decirlo, si es que entendí lo que me quieres decir, porque me parece que sería contraproducente manifestarlo. No creo realmente que sea así, por lo menos como fenómeno extendido. Sí creo entender a qué hace referencia respecto a descalificaciones que los judíos hacen de algunos no judíos por distintas consideraciones culturales, políticas y religiosas también. Marisa dice, antes mencionaste la judeofobia dentro de la comunidad judía, o sea, el autoodio. ¿A qué crees que se debe este fenómeno? Bueno, te agradezco mucho la pregunta. En realidad, el fenómeno de la judeofobia o el autoodio es un fenómeno que nos debería llevar a una charla aparte, en otro momento, no es parte de este curso, pero no voy a dejar de tratar de satisfacer un poco tu ansiedad o tu deseo de saber esto. Yo particularmente creo que la judeofobia judía, el autoodio judío, eh, proviene esencialmente de dos causas. Una de las causas es la asimilación, es decir, existe en muchos judíos el deseo inconsciente de asimilarse totalmente a la sociedad que los rodea, porque entienden que esta es la forma definitiva de terminar con el antisemitismo y con el odio al judío. Es decir, cuanto más le muestro a la sociedad que me quiero asimilar, más rápido se va a terminar el problema judío. Esto pasaba con los judíos de Alemania, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero, para demostrar eso, tengo que demostrarle a la sociedad que soy lo suficientemente autocrítico y judeofóbico. De allí entonces que se hace cualquier crítica hacia los judíos, se descalifica lo que es propio y justamente no se tiene ninguna comprensión hacia lo natural, hacia lo que es de uno. Esto sucede hoy en día mucho con el Estado de Israel, en donde distintos grupos de judíos antisionistas no religiosos, porque hay un antisionismo judío religioso, manifiestan justamente una actitud fuertemente antisionista, disfrazada de progresista, para tratar de justificar esta cultura de asimilación. Es decir, por un lado tenemos el asimilacionismo, la idea de que el fenómeno del antisemitismo se va a terminar cuando el judío demuestra que es un buen ciudadano asimilándose a la cultura que lo rodea. Como esto no es cierto, siempre queda, obviamente, picando el fenómeno y naturalmente que la judeofobia aparece aún en aquellos lugares en donde casi no hay judíos. ¿Cuántas manifestaciones judeofóbicas han existido y existen en el interior de la República Argentina en donde casi prácticamente no hay judíos? Leyendo algunos medios al día de hoy, hubo pintadas judeofóbicas antisemitas en el Beit Jabad de San Fernando. ¿Cuántos judíos viven en San Fernando? La única comunidad judía que hay en San Fernando es el Beit Jabad y sin embargo fue enchastrada con cruces esvásticas. Y sin embargo la presencia judía en San Fernando no es importante, no es mayoritaria, ni siquiera es tampoco demasiado antigua. La otra explicación hay que encontrarla en el por algo será. Es decir, si existe el antisemitismo, si existe la judeofobia, los judíos algo habremos hecho. Entonces detona esto una crítica despiadada hacia la propia cultura y hacia la propia identidad. En lugar de orgullo, se manifiesta en forma de autoodio. Estas para mí son dos de las formas en que, o el origen de la judofobia. Por un lado, la inserción cultural que busca la asimilación absoluta y la pérdida de identidad, pero como cuesta dejarlo de lado porque obviamente uno arrastra un bagaje cultural importante, entonces tiene que manifestarse de esta forma. Y la otra forma es que si el antisemitismo existe, generaciones de no judíos no se habrán equivocado. Por algo será. Esta es la otra manifestación.
Sí, si hay algún otro comentario. ¿Alguna última pregunta? ¿Algún otro comentario que me quieran hacer? Nos faltan 1 o 2 minutos para terminar este encuentro virtual. Y si no, nos encontraremos ya la semana que viene, el mismo lunes. No, Marisa, gracias a vos por escuchar y a todos los que están escuchando. Muy bien, Darío, no. Gracias a vos por seguirme y también por seguirme a través de Facebook. Gracias, Diana. Gracias a vos por estar y hacerte tiempo para escuchar. A vos, Alejandra. Bueno, Vanessa, que coordinás el grupo, si te parece, entonces ponemos fin y nos encontramos entonces el lunes que viene, Dios mediante. Gracias y que tengan todos una buena semana.